Ok, vamos a comenzar entonces, ya chicos. Buenas noches, perdón, con todos. Quien les habla es Valerie Bringas, residente de pediatría de la sede del Hospital Hipólito Unanue. El día de hoy, o bueno, la noche de hoy, vamos a ver un tema que es bastante frecuente en la consulta pediátrica y que por eso es importante que podamos identificar las lesiones para que justamente no se nos pase el diagnóstico. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que es la escabiosis en pediatría. La escabiosis, como de manera general, es una infestación parasitaria. Como tal, va a ser, bueno, vale la redundancia, la infestación de la piel por el parásito Sarcopteryx scabiei, la variedad hominis, que es la que completa todo el ciclo vital en el humano, ¿no? Eh, Ahora, lo que nos importa o lo que vamos a discutir en esta oportunidad es básicamente el cuadro clínico y el tratamiento. Entonces, el cuadro clínico, la principal manifestación de la infestación por estos parásitos es el prurito, ¿no? La picazón que se acompaña o que generan las lesiones que produce el ácaro. Entonces vamos a tener que el inicio suele ser insidioso y durante más o menos 15 a 20 días después de haber tenido el contagio. Sin embargo, cuando hablamos de casos de reinfestación, cuando por ejemplo no se le brinda tratamiento a todos los miembros de la familia, sino solamente a algunos, los síntomas pueden volver a aparecer más o menos entre 1 o 2 días después. Es un prurito que es mucho más intenso durante la noche, incluso puede interrumpir el sueño de los niños y eso obviamente conllevar a las secuelas como el ausentismo escolar, mayor morbilidad. Además, puede haber exacerbaciones de este prurito al bañarse con agua caliente. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que la sensación de prurito va a llevar finalmente a que el niño se rasque y que esas lesiones por rascado se contaminen fácilmente por otro tipo de bacterias. Y entonces, obviamente, se va a ir complicando el cuadro, ¿no? En caso de infecciones piógenas podemos tener complicaciones sistémicas. Y es importante resaltar también que cuando el niño está infestado por esos parásitos, lo más común es que todos los miembros de la familia que suelen compartir el mismo ambiente para dormir o la misma cama para dormir van a estar infestados. Ahora, el tipo de lesiones que genera la infestación, primero vamos a tener las lesiones que son directamente producidas por el parásito, ¿no? Entonces es una lesión elemental perdón, la lesión elemental es el surco acarino, ¿no? Que después vamos a ver unas fotos, que es básicamente el túnel por el cual se introduce el parásito a la piel, al epidermis, y es justamente, ¿no? Eso es lo que va a provocar los síntomas o el fastidio. Y además va a haber una vesícula en la parte terminal que es la perla carina donde finalmente se encuentra el parásito. ¿Dónde podemos encontrar más abundancia de estas lesiones? Por lo general en todo lo que es zona de pliegues, codos, axilas, entre los dedos, en los piecitos, en los tobillos. Entonces son todas esas zonas las que tenemos que revisar en los niños en general para tratar de ubicar las lesiones. También debemos revisar la región genital, aunque es menos frecuente en niños que en adultos, pero también puede aparecer. Y lo otro es que van a haber lesiones indirectas, quiere decir que van a haber lesiones producidas por la sensibilización de la piel en general. ¿Qué va a pasar? Van a aparecer máculas o costras, o también van a haber los signos de escoriaciones o por el rascado, ¿no? Ahora, en cuanto a la distribución de las lesiones, podemos ver en el cuadrito de la izquierda, la distribución en adultos varía un poco con relación a la distribución en los niños. En los niños podemos ver que es mucho más frecuente lo que son las manos y los pies, además de las axilas. Obviamente tenemos que desvestirlo y revisarlo todo el niño porque puede ser que tenga en la cabeza, puede ser que tenga en el tórax o en la espalda, pero digamos que esas son las zonas más comunes. En adultos suelen sí también estar comprometidas las manos, sin embargo en adultos también se ve bastante compromiso en la área genital. Entonces, y bueno, en las zonas de pliegue en general, ¿no? Entonces, esas son las diferencias. Y hacia el lado derecho tenemos lo que son las lesiones del surco acarino con la perla carina, ¿no? En la segunda,
tengo como marcar, bueno, ya. Tenemos el surco, que es como que el tunelcito, la lesión más larguita, y la perla acarina, que es esa puntita, esa como bolita blanca, ¿no? Y las otras fotos igual, ¿no? Son similares. Siempre está como el surco acarino presente. Más fotos, podemos ver en la primera foto las lesiones en la región del intertrigo, en las muñecas, en los piecitos, que es bastante común ver en los niños, sobre todo en el borde externo del piecito, las manitos. Hay que buscar, en la foto de la manito, por ejemplo, ya también tiene signos de que se está sobreinfectando, entonces también tenemos que buscar ese tipo de signos en los niños, ¿no? Igual, más piecitos, porque como les digo, es bastante común que los niños tengan los pies afectados, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Cuando son lactantes menores de 2 años. En ellos es bastante común ver este tipo de lesiones. Igual, ¿no? Más tipo de lesiones, vemos que son como que papulitas pequeñitas que van a estar distribuidas, ¿no? Por lo general en las zonas que les he mencionado, pero no quiere decir que no puedan aparecer en otras zonas, como por ejemplo la barriguita, la espalda o incluso la cabecita, cuando son bebitos muy pequeños, ¿no? Cuando son a veces los neonatos, ha habido en algún momento, incluso hospitalizado en el hospital, neonatos con escabiosis, ¿no? Entonces en ellos sí efectivamente puede estar también afectado lo que es la cabecita. A ver, eso es en cuanto a lo que es la clínica. Básicamente el diagnóstico se va a hacer por la clínica, ¿no? Si tenemos un paciente con prurito, que principalmente se hace por la noche, ¿no? Y vemos ese tipo de lesiones papulosas en la piel, entonces estamos básicamente frente al diagnóstico. No es necesario realizar pruebas de microbiología tipo raspados, croquises o biopsias para encontrar el parásito. Y también porque muchas veces el parásito no se va a encontrar, o sea, no lo vamos a llegar a encontrar a pesar de hacer el estudio, ¿no? Entonces, por eso es que en realidad el diagnóstico es fácil. Y es por eso también que necesitamos saber cuáles son las lesiones. En cuanto al tratamiento, la forma de elección o el tratamiento de elección son escabicidas tópicos, ¿ya? Entonces, quiere decir que son lociones o cremas que se aplican sobre toda la superficie cutánea. Es una capa fina que, como digo, no se aplica en toda la superficie cutánea, sobre todo, bueno, incluyendo, ¿no? Desde el cuello hasta las palmas y plantas de manos y pies. Obviamente se les tiene que enseñar a los papás cómo es que tienen que aplicarlo y cuánto tiempo hay que dejarlo. En niños más pequeños o menores de 2 años, como les digo, lactantes o pequeños que están inmunosuprimidos, se puede incluir también incluso el cuero cabelludo, porque también puede ser que tengan lesiones e infestación en el cuero cabelludo. Ahora, lamentablemente no es que sean 100% efectivos a la primera vez que yo lo aplico y por eso es que se repite, se realiza una segunda aplicación de la escabicida a los 7 días de la primera dosis. Acá tenemos disponible lo que es la permetrina y el benzoato de bencilo. Entre los dos, en realidad, la permetrina es de elección. Sin embargo, en muchos lugares no tenemos la permetrina, a veces incluso no es muy comercial, a veces no está disponible y tendríamos que usar lo que es el benzoato de bencilo, que vamos a ver luego. Entonces, la permetrina, como les digo, es el medicamento de elección, es aquel que es más seguro para su uso en niños. Según está probado, se debe usar en mayores de 2 meses. Sin embargo, si tenemos un bebito más pequeño con escabiosis, lamentablemente vamos a tener que usar el medicamento bajo supervisión médica. Entonces, bueno, es un piretroide efectivamente, pero tiene una absorción lenta y es una absorción bastante bajita, que además se inactiva por enzimas que están en la piel, ¿no? Por este portal. La aplicación se realiza durante la noche y tiene una efectividad alrededor del 90%. Igual, ¿no? Como habías dicho, se aplica desde la cabeza hasta los pies o desde el cuello hasta los pies y se va a retirar, dependiendo de la edad del niño, 6, 8 o 12 horas después, mediante un baño. Es decir, el niño tiene que bañarse sí o sí. Y como les digo, se tiene que repetir, ¿no? A los 7 días porque la acción homicida no es el 100%. Entonces, según el ciclo de vida del parásito, si reaplicamos a los 7 días, deberíamos estar eliminando del todo el parásito. Ahora, de todas maneras, como cualquier medicamento, va a tener efectos adversos. Y estos efectos adversos pueden ser
locales, es decir, irritación local, sensación de hormigueo, o quemazón en la zona donde hemos aplicado el medicamento. Sin embargo, también pueden haber síntomas vegetativos como sofocos o broncoespasmo. Es por eso que tenemos que también, de todas maneras, estar monitorizando al paciente. Por otro lado, tenemos el benzoato de bencilo, el 25%, que es un medicamento de bajo costo y que por lo general suele usarse en países en vías de desarrollo. Y por eso les digo, a veces cuando estamos sobre todo en provincias, para los internitos sobre todo, a veces no tenemos permetrina, que además es más caro también, si no tenemos el benzoato de bencilo. Y entonces es lo que tenemos que usar, ¿no? De nuevo, si uno va a la guía específica, le va a decir que no se debe usar en niños menores de 2 años porque puede tener una afección tóxica del sistema nervioso central. Y de nuevo, si tenemos una opción más segura como la permetrina, debería ser usada en estos niños. Sin embargo, y ante la falta de medicamentos, se puede usar el cuadrito verdecito de la derecha. Es un cuadro de Médicos Sin Fronteras, que como sabemos es una organización que brinda, ¿no?, atención médica en países de un pocos recursos. Y entonces ahí tenemos cómo se debe preparar la loción, porque claro, el benzoato de bencilo viene del 25%. Sin embargo, en niños pequeños sobre todo, no se usa loción al 25%, sino que tiene que diluirse. Entonces, para obtener una dilución más o menos entre el 5 y 10%. Entonces, en niños menores de 2 años, se diluye una porción de loción con 3 partes de agua, ¿no? Eso se deja 6 horas en niños menores de 6 meses y hasta 12 horas en niños entre 6 y 2 años, 6 meses y 2 años, ¿no? Y bueno, se recomienda eso sí una sola aplicación única, ¿no? Y ya en niños un poco más grandes, igual se va a diluir, pero no se va a diluir tanto, digámoslo así. En niños entre 2 y 12 años es una parte de loción, una parte de agua y se deja 24 horas, ¿no? Dejamos 24 horas y luego hay que volver a aplicar. Ya, igual, ya en niños mayores de 12 años y en adultos sí se puede aplicar la loción al 25%. Y bueno, ya en embarazadas también, pues, ¿no? Pero se deja menos tiempo. Eh, igual, la idea es mantenerlo por lo menos unas 12 horas y luego, por lo menos unas 12 horas y luego retirarlo, ¿no? Y por último, el abordaje de la escabiosis debe ser integral, ¿no? Lo primero es que tenemos que saber reconocer el diagnóstico, o sea, necesitamos establecer el diagnóstico clínico adecuado. Quiere decir que tenemos que saber cuáles son las lesiones, cuál es la clínica, justamente para que cuando nosotros veamos, nos demos cuenta y podamos establecer el diagnóstico, porque como les digo, el diagnóstico es clínico. Ya nos ha pasado que a veces incluso hospitalizan niños y no lo catalogan como tal, ¿no? Entonces, es un niño que hace una celulitis secundario al rascado por una escabiosis, ¿no? Eh, ya, lo segundo es, hay que instalar medidas higiénicas simultáneas a la aplicación del medicamento. Como es un parásito que puede quedarse en la ropa de cama, entonces obviamente hay que explicarle a la mamá, al papá o al cuidador que es necesario aislarla, bueno, lavar toda la ropa de cama, limpiar toda la cama, lavar toda la ropa que ha usado los últimos 5 días, todos los miembros de la familia. Idealmente se debe lavar todo con agua caliente y debe dejarse en agua caliente por lo menos de 60 a 70, que la temperatura del agua sea 60 a 70 grados, para que de esa manera podamos eliminar el parásito. Si es que no es posible lavarlo con agua caliente, entonces recomendarle a la mamá que después del lavado le pase la plancha caliente a toda la ropa y a toda la ropa de cama, igual, con el afán de eliminar el parásito. Si es que no es posible ninguna de estas dos opciones, entonces también está la opción de meter toda la ropa o la ropa de cama y la ropa usada en los últimos 5 días en una bolsa negra cerrada herméticamente y dejarla ahí unos 10 días. Y con eso debería haber ya culminado el ciclo del parásito, debería haber muerto ya el parásito, ¿no? Después obviamente hay que hacer el lavado regular. Y lo último es que también es importante, uno, explicarle a la mamá cómo le va a aplicar el medicamento, es decir, cómo tiene que aplicarle, cuánto tiempo tiene que dejar el medicamento, la cantidad de loción que va a aplicar, y explicarle, ¿no?, que tiene que incluir todo lo que son todo lo que son pliegues, ¿no? O sea, entre los deditos, las muñecas, los codos, las axilas,
todo el cuerpecito del niño. Obviamente también hay que explicarle que el niño, si es que es un niño pequeño que todavía se lleva las manos a la boca, cubrirle las manos con algún mitón o algo para que no pueda llevárselo la mano y no se coma el medicamento, ¿no? Y es importante también que hagamos el tratamiento para todos los miembros de la familia. Es decir, si el niño duerme con mamá, papá también deben recibir tratamiento. Por lo general los adultos sí se usa, bueno, se puede usar lociones, sí, pero a veces también se puede usar ivermectina vía oral, ¿no? Que suele ser más rápido. Esa es la opción que tienen también en los adultos. Bueno, chicos, eso sería todo por ahora. Espero que les haya servido o que les pueda orientar en todo caso cuando vean este tipo de lesiones en los niños para que puedan brindarle, ¿no? El tratamiento adecuado a estos pequeños. Eso sería todo. Muchas gracias.